Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la señora decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, la señora Jáuregui, también a toda la junta directiva, a los organizadores de este fabuloso evento, y muy agradecido de estar en este maravilloso lugar con esta vista para poder exponer un poco el tema de la protección catódica, algo novedoso aquí en España. ¿Qué es PER-KKS? Un poco esta es la pregunta. ¿De dónde viene PER-KKS? PER viene de mi apellido, Prieto, y KKS es el acrónimo de Kathodische Korrektionsschutz, que significa protección catódica en alemán. ¿Por qué es importante? Hablar de protección catódica es hablar de sostenibilidad del hormigón. Hoy en día sabemos que las estructuras de hormigón parecen eternas, pero hay un gran enemigo que es la corrosión. La corrosión es un proceso electroquímico en el cual se produce un intercambio de electrones y de iones de carga entre el hierro y el medio que lo envuelve. Para que haya un proceso de corrosión es necesario un electrolito, en este caso el hormigón, la presencia de agua, la presencia de oxígeno y la presencia de un agente agresivo. En Alemania se utiliza muchísimo por el tema de la sal de deshielo que se echa a las carreteras, por el dióxido de carbono, por todo tipo de gases. Llegamos al punto del diseño de la protección catódica, un sistema de protección catódica con corriente impresa, y es una complejidad. Aquí en Alemania lo llaman el punto del triángulo porque se junta, hay que tener un conocimiento bastante extenso de procesos químicos, procesos de reducción-oxidación, cálculo estructural. Tienes que entender que no es lo mismo proteger una ménsula que proteger una viga, que proteger un pilar, y el punto de la electrónica y la electricidad, porque también se junta el tema de sensores, el tema de aplicación de corriente continua. Para entender un poco todo el proceso, vamos a empezar por la parte química. Está basado todo en el diagrama de Porchois. Hemos enviado, aquí tenéis unas imágenes del diagrama. En una estructura nueva de hormigón, el pH del hormigón es cercano a 13, lo que implica que estamos en la zona pasiva, sería el punto 1 del diagrama. Y de aquí pasamos al punto 2, que es la zona de corrosión. Cuando un agente externo lo ataca, se reduce el pH hasta 7 aproximadamente, más pequeño, y comienza la corrosión. Los métodos clásicos o métodos habituales hasta hace 20 años aproximadamente consistían en realcalinizar el hormigón. Eso es, toda la parte que estaba contaminada, extraerla fuera y poner una nueva. Este proceso es un proceso que es muy dañino para el medio ambiente, y entonces de ahí salió la idea de hay que buscar un método alternativo que no sea tan complejo. Tenemos los métodos clásicos de restauración de estructura de hormigón, consistían en la realcalinización del hormigón. Eso es volver a llegar a la zona pasiva. ¿Cómo se hace esto? Se hace extrayendo todo el hormigón contaminado y poniendo hormigón nuevo. Esto es un método muy dañino para el medio ambiente por la cantidad de energía, por la producción misma del hormigón, que tiene mucha producción de dióxido de carbono. Ahora a continuación tenemos una imagen y es el vídeo, corresponde también a esa esquina que se ha hecho de hidrodemolición. Podemos ver el vídeo. El tema es también, hay una gran producción de agua, también se produce una señal acústica muy alta, muy elevada, que puede llegar a molestar también al tema del vecindario, personas que vivan cerca. Como vemos, tiene su parte positiva, que es que limpia también el hierro de posible corrosión. Ahora tenemos aquí otra imagen en la cual vemos el porqué de este proceso dañino, o por qué es dañino para el medio ambiente. Una lanza manual tiene un consumo de 800 kilovatios diarios y un consumo de 15 metros cúbicos de agua para hacer aproximadamente 16 metros cuadrados y 6 centímetros de profundidad, extraer ese hormigón. Con un robot, hay unos robots automáticos que tienen un consumo de 2.400 kilovatios diarios, 120 metros cúbicos de agua potable, y con eso conseguimos extraer en una profundidad de 6 centímetros 80 metros cuadrados. Otro punto también a tener en cuenta es, aquí tenemos el ejemplo de una obra que se está ejecutando actualmente en Heidenheim, y tenemos que necesitamos apuntar a la estructura para poder realizar la hidrodemolición. En este caso solamente el apuntalamiento metálico tiene un coste de 60.000 euros, más los costes del ingeniero estático que calcula el cálculo de estructuras para ver qué necesidad, cuántos, más abrir lo que es la solera para encontrar el fundamento,
Estamos hablando de casi 70.000 euros de coste solamente para comenzar el ayudo de demolición. Necesitamos también apuntar y necesitamos que el agua que se filtre. Tenemos que filtrar el agua de residuos y volverlo a devolver al sistema de aguas de lluvia. Ahora ya llegamos a nuestro punto, el tema más interesante, que es ya la protección catódica. Para nosotros es un sistema embebido anódico en el cual le aplicamos corriente al hormigón. Aquí tenemos un ejemplo otra vez en el diagrama de Porbois. Del punto 1, en la realcalinización volvíamos al punto 4, o sea, se volvía porque volvíamos a cometer el pasivo. Aquí lo que hacemos es aumentar el potencial del hierro, hacerlo más negativo en este caso, porque siempre hay referencia negativa, y llegar a la zona de inmunidad, no pasividad, que sería el primer punto, sino a la zona de inmunidad. De aquí, con el tiempo, llegaríamos a realcalinizar el hormigón y se podría desconectar el sistema, volviendo a tener una zona pasiva. Aquí tengo un ejemplo que es una muestra de laboratorio, es un prisma de 60 por 10 por 10. Tenemos un anodo tubular, anodo discreto tubular, una referencia de manganés y tenemos también una armadura de hierro. Durante 2 meses le estuvimos induciendo agua con sal para producir corrosión en el punto medio. Aquí vemos exactamente lo que hablamos del diagrama de Porbois. En la curva azul tenemos lo que sería el potencial de corrosión medido sobre la superficie. En la mitad central, que era donde habíamos inducido los iones de cloro, vemos que se hace más negativo. Y el diagrama 2, o sea, la curva 2, que es la naranja, es cuando bajamos, llevamos el potencial, lo reducimos y llegamos a esa zona de inmunidad del hierro. Esa raya negra, esa es donde acaba justo el ánodo, el ánodo tubular. Y por eso se ve que ahí la disminución del potencial no llega a ser correcto, sino que se acerca más a la curva inicial. Aquí tenemos las muestras, en este caso, y en la curva derecha tenemos lo que sería la curva de la referencia embebida, que al final lo que hemos convertido es como si fuese un condensador electrolítico. Se ve la curva está invertida porque la polaridad es hacia negativo, no hacia positivo, pero se ve la curva de descarga. Y es eso, hemos convertido, la zona anódica es la placa positiva, la armadura es la placa negativa y el hormigón es el dieléctrico. Ahora llegamos aquí a qué problemas hay con la corrosión. Tenemos hace poco salió la noticia del puente de Joaquín Costa de Madrid, que circulaban cerca de 80.000 vehículos diarios y ha habido que demolerlo. Es porque ha llegado a un punto casi, no de colapso, pero al punto anterior y ha habido que demolerlo, con lo que lleva tener que hacer desvíos, tener que volver a construir un sistema alternativo, es decir, mucho tiempo y mucho coste. Para evitar estos problemas tenemos la inspección técnica de estructuras, que para nosotros es casi la base y siempre va ligado a la planificación de proyectos de protección catódica. Es muy importante saber el estado real de la estructura, hacer un análisis concreto, un análisis visual, un análisis con métodos no destructivos y con métodos destructivos. Los métodos no destructivos son la cobertura de hormigón, también ultrasonidos o georradar, la medición de la resistividad eléctrica específica del hormigón, que es algo que aquí en España no se utiliza, que eso nos da el concepto de velocidad de corrosión, y la medición de potencial de corrosión, que es un método también desconocido en España, que con eso conseguimos localizar exactamente dónde hay puntos activos de corrosión en ese momento. Los métodos destructivos serían, por ejemplo, aquí tenemos una prueba de carbonatización del hormigón, tomar también prismas para estudios en laboratorio o muestras de hormigón para ver la concentración de iones de cloro. Voy a hablar un poco de la medición de potencial de corrosión. Eso se basa en este movimiento de electrones que comentamos al principio, que lleva al proceso de corrosión. Y aquí tenemos que donde hay un proceso de corrosión hay movimiento de electrones y con la resistividad del hormigón se produce un gradiente de potencial. Cuando ese gradiente es aproximadamente de entre 80 y 100 milivoltios, podemos determinar que hay un punto activo de corrosión. Aquí tenemos un ejemplo de un garaje privado, de un edificio privado, que medimos lo que era el zócalo, los pilares y la pared. Y ahora este es un ejemplo de un parking de unos 2.400 metros cuadrados, se midió toda la superficie y solamente a través de esta medición de potencial podemos determinar en qué punto realizar las pruebas destructivas. Para ello se requiere bastante experiencia y una certificación por el Ministerio de Construcción alemán. El último punto, lo más moderno, es el tema del sistema de monitorización remoto. A través de una serie de sensores embebidos en el hormigón conseguimos monitorizar en tiempo real y de manera remota el proceso de corrosión y la velocidad de corrosión. Estos sistemas se gastan tanto en edificación nueva como en procesos en que ha sido realizada una obra convencional de reparación de hormigón o en la protección catódica. La protección catódica está regulada por la normativa, no es llega cada persona y decide pues qué hago, qué no hago. En Estados Unidos e Inglaterra se usa la norma NACE
que es una norma un poco menos estricta o menos crítica que la norma alemana o europea, en el sentido de, bueno, hemos llegado a proteger un poco y eso ya es válido. La norma europea es la norma DIN 12.696 y es bastante más estricta. La protección catódica se puede usar de manera preventiva o manera correctiva. Manera preventiva puede ser en obra nueva, se hace bastante en los países árabes, y también en restauración. Aquí tenemos un ejemplo de una junta de dilatación de un puente y se ha protegido con estos sistemas catódicos. El sistema correctivo siempre se puede realizar cuando la armadura no ha sido gravemente dañada. Los sistemas anódicos tenemos banda de titanio, que es el ejemplo de este garaje que tenemos aquí, anodos discretos tubulares o pintura de grafito. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos estos sistemas de anodos discretos que están metidos en una fuga en la fotografía a la derecha, y en la izquierda lo tenemos en una ménsula. Aquí tenemos ahora la aplicación de un sistema de grafito. Se puede poner el vídeo también para ver cómo se aplica. Este es un sistema que tiene una pequeña limitación, que es la cantidad de corriente a aplicar. No puede aplicar más de 20 mA por metro cuadrado de hormigón. La concepción general de proyectos. Aquí llegamos a un punto muy interesante, que es hay que empezar desde la inspección técnica hasta el último detalle. El ejemplo de aquí es un vaso de una piscina térmica que está en la Selva Negra. Aquí tenemos otro par de proyectos, que es un edificio, un parking y un puente. Seguimos con la concepción general de proyectos. Aquí tenemos ese mismo garaje, las dos imágenes. Aquí se tuvo que realizar un proyecto de emergencia porque podía acceder a la estructura, y después de hacer los estudios se realizó un proyecto con protección catódica y con resinas epóxicas. Ahí vemos la imagen de cómo quedó el garaje. Y ahora tenemos el último punto de esta parte artística. Es un poco el último extremo, es dejar que las instalaciones también queden un poquito llamativas a nivel de imagen. Ya no es el concepto clásico de garaje, zona oscura, sino también el tema de alumbrado, el tema de conceptos de saneamiento del dióxido de carbono. Ya llegamos a la despedida, y solamente comentaros que me gustaría que esto quedase una anécdota. Vino una persona de Alemania, nos explicó qué era el tema este. De hecho, ayer mismo la Delegación Territorial de Fomento y Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía nos instó a visitar una obra, o la financiación de una obra de un puente en Lora del Río. Y ese es el comienzo, esta es la idea, que este proyecto se pueda llegar a actualizar en España en este año, en el 2021.